tema de esta presentación está referido a Abraham. Pero antes de entrar en materia, deberíamos recapitular algo de lo visto anteriormente. Y en torno a ello podemos decir de que la autoridad y el liderazgo están en la base misma de nuestras organizaciones. Con frecuencia asociamos autoridad con liderazgo, pero hay una serie de demandas que hacen difícil ejercer liderazgo desde una posición de autoridad. El objetivo, en general, de estas charlas es ver cómo se puede alinear liderazgo y autoridad de manera que sean mutuamente reforzantes. Dicho esto, creemos que el título de esta presentación debería ser cómo la voz del monoteísmo resuena y se expande a partir de Ur de los Caldeos. Es decir, cómo la voz de Abraham y su propuesta de monoteísmo resuenan en todo el levante mediterráneo. Luego de la experiencia frustrada de Babel y de una maldición a los hombres y a la tierra, se inicia un periodo de autoridad y liderazgo diferente. Es el periodo de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacobo y posiblemente José, el príncipe de Egipto que interpretaba los sueños y practicaba el arte real. Con Abraham se hace evidente el hecho de que muchos de los actos de liderazgo no se concretan de inmediato, sino luego de años, incluso de décadas e incluso de siglos. La promesa de una tierra y de una descendencia no se cumplirá de inmediato. Esto nos alerta acerca de aquellos actos de liderazgo y de aquellos líderes que al parecer no han alcanzado sus propósitos rápidamente, pero que quizás lo hagan mucho tiempo después y en lugares que no son los más obvios ni los más próximos. En estos términos, Abraham encarna una prodigiosa figura de autoridad que inició un proceso de liderazgo transformacional que trascendió su vida, que trascendió la vida de muchos de sus descendientes. Es la historia de un líder a largo plazo, ya que los resultados de sus esfuerzos se concretaron mucho tiempo después de su muerte. Es la historia de quien sentó las bases para que se imponga en el mundo el monoteísmo de tres religiones: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo en sus diversas denominaciones, de las que por lo menos dos de estas religiones están entre las más numerosas del planeta. Con la descendencia de Abraham se establecen tres formas distintas de vida, de ocupación territorial, de sacralidad en distintos lugares y de relacionamiento con los recursos naturales, sociales e históricos. Se trata de tres culturas diferentes, cada una con sus propias formas de asentamientos humanos, que caracterizan a tres enfoques territoriales diferentes. Al igual que Noé, Abraham era una autoridad patriarcal sin ninguna autoridad ciudadana en su comunidad ampliada. Es decir, sin ninguna autoridad formal más allá del poder e influencia que ejercía sobre su familia y su fortuna en rebaños y esclavos y personas allegadas. Como vulgarmente se dice, él era un hombre de tener. Tenía a su disposición una amplia fortuna. El liderazgo de Abraham nace de su posición de autoridad familiar, pero la trasciende en la medida en que su visión de un Dios único resuena hoy en muchísimos corazones y en todas las latitudes del planeta. Se abren varias interpretaciones acerca del hecho de que Abraham, ya mayor en años, salga de Ur de los Caldeos, dejando atrás una serie de recursos construidos a lo largo de una vida, y se vaya en busca de una tierra prometida, abstracta y lejana, con un grupo grande de seguidores que se forma en torno a sus familiares, sus esclavos y los esclavos de propiedad de sus familiares. Pero debemos entender que en esa época el nomadismo de los pueblos todavía estaba vigente en esa región, y además el hecho de que su familia no era la típica. Él tenía riqueza, pero no tenía hijos.
La paradoja es que a un hombre de muchos recursos y propiedades, sin hijos y ya mayor, un Dios desconocido hasta entonces le promete no solo una tierra, sino una descendencia tan grande y numerosa y diversa como las estrellas en una noche estrellada. ¿Por qué no convocar a una persona más joven y con mayor fuerza? La respuesta parece girar en torno al liderazgo de una persona mayor, al liderazgo de la persona mayor, al liderazgo de quienes mantienen no solo vigor en el alma, sino que en su pecho arde un anhelo profundo de futuro y de construcción de mejores condiciones de vida para la humanidad. Aunque en sí mismo romper con el nomadismo es un logro monumental, sería muy pobre y alejado del contexto decir que la historia de Abraham trata únicamente de un hombre que, siendo la octava generación de los descendientes de Sem, hijo de Noé, estableció asentamientos humanos organizados en base a formas de autoridad y vida cotidiana fundamentadas en un templo establecido, construido y arraigado por la fe en un Dios único. Con Abraham, evidentemente se acaba el nomadismo recurrente de un pueblo y se logra el asentamiento de un conjunto de sociedades complejas que generarán una serie de prácticas territoriales y de principios éticos que son la base de las culturas judía, cristiana y musulmana. Por ejemplo, la vida familiar en torno a la mezquita, a la sinagoga y a la iglesia. A partir de él se rompe con la transhumancia territorial y la tradición politeísta que primaba en toda la tierra a principios del segundo milenio antes de Cristo. Todo esto nace con el primigenio asentamiento en la localidad de Haram, en tierras hurritas, y con el establecimiento de la milenaria ciudad de Siquem en Canaán. Paradójicamente, luego de su asentamiento en Siquem, el hambre hace que el padre del pueblo elegido tenga que dejar la tierra prometida y desplazarse a Egipto, donde Dios hace un nuevo pacto con él y le ordena la circuncisión de su gente. Un primer asentamiento, un primer abandono del territorio y un primer viaje fuera de Canaán y un primer retorno a la tierra prometida luego de que hubieran pasado ya los días de hambruna que los alejó de Siquem. El contexto de esta prodigiosa transformación iniciada por un solo hombre se concretó en torno al año 1900 a.C., en una época en la que, si bien ya existían ciudades de larga data como Ur, Catal, Huyuk, Jericó, Biblos y muchos otros centros urbanos más, el asentamiento de Abraham en la localidad de Siquem es una primera y todavía incipiente manifestación de una nueva cultura urbana, ya que por mucho tiempo Siquem fue solo un campamento para actividades agrícolas y pecuarias transhumantes. Este campamento era la base para caravanas nómadas que transitaban por todas partes. En torno a los asentamientos urbanos estables y las costumbres nómadas se generaba un conflicto particular. Las normas de vida sedentaria todavía eran frágiles e inciertas, y las ciudades se defendían de las amenazas de los nómadas, de las caravanas nómadas. Las estructuras urbanas de gobierno trataban de impedir o moderar el impacto de las caravanas que en números grandes llegaban a una ciudad y en pocos días acababan con los recursos del lugar donde los vecinos asentados trataban de sobrevivir. Bajo estas condiciones, Abraham y sus huestes no eran necesariamente bienvenidos en las ciudades de la región. Implicaban un impacto alimenticio, territorial, social y político desestabilizador. En tales circunstancias, Abraham y su grupo emprenden un largo camino desde el sur, de la confluencia del Tigris y el Éufrates, hoy Irak, hasta las tierras de los filisteos, hasta Filistina, hoy denominada Palestina, una tierra de fenicios, amonitas y arameos, los que hoy se conoce como Líbano, Siria y Jordania.
Era una tierra de egipcios porque durante la mayor parte del tiempo ese fue un territorio dominado por la presencia egipcia. Un territorio secundario, a trasmano, pero de cualquier manera dominado por la presencia de Egipto. Por el hecho de que Abraham y su grupo afectaban a su paso a una serie de ciudades y pueblos ya establecidos, estos recorridos eran aventuras por demás peligrosas. Durante su travesía, y en torno al complejo proceso de su asentamiento en la tierra prometida, hubieron muchas ciudades con las que Abraham tuvo que negociar pasos o estadías temporales. Hay muchos momentos en los que la historia de Abraham devela conflictos profundos con los pueblos naturales de esa región. Entre ellos, los mejor registrados emergen de la relación con los gobernantes de las ciudades más grandes. Por ejemplo, Melquisedec, el rey y sacerdote de Jerusalén, quien le cobra un tributo por pasar por sus tierras. Y de manera opuesta a otros gobernantes le ofrece pan y vino a Abraham y a su numerosa comitiva de viajeros. De esta manera, el eje principal del relato bíblico de esta parte del Génesis se desplaza de los problemas del nomadismo y llega a una tierra de acogida, al establecimiento, a partir de una autoridad patriarcal, de una ética de vida y un sentimiento religioso al que sus sucesores se referirían como la religión de nuestros padres, el Dios y las tradiciones de nuestros padres. Se impone el Dios único, pero la idea de una tierra o un territorio propio donde levantar el templo es todavía algo por demás ambiguo en la lectura de los primeros libros de la Biblia. Lo que no es ambiguo es el régimen patriarcal que instituye un conjunto de referencias para futuras generaciones. Este régimen de autoridad patriarcal se basa en una autoridad indiscutible tanto en el momento en el que deciden dejar la ciudad de Ur, como cuando el patriarca expulsa a la esclava Agar y a su hijo Ismael, en medio del desierto, en medio de la nada. Otro conflicto territorial fue el suscitado con su sobrino Lot, con quien tiene que negociar un pacto de no interferencia mutua, cuando establece que Lot debería separarse del grupo e ir por caminos diferentes a los de Abraham y sus seguidores. De ahí la frase célebre: por donde tú vayas, yo no iré. Cada uno de estos momentos encierra muchos elementos de análisis tanto territoriales como religioso-culturales. Entre ellos, el episodio más conocido es la decisión de sacrificar a su propio hijo Isaac, nacido a la vejez, cuando había perdido toda esperanza de descendencia con su esposa Sara, y es interceptado por un ángel antes de que pueda cometer el asesinato. Hay muchas interpretaciones de este espeluznante episodio. Una de ellas es que todo aquel que aspira a ser un hombre de Dios debe sacrificar lo que más quiere en aras de la virtud y la verdad. En gran medida esto le sucede a muchas personas al asumir funciones religiosas o responsabilidades de autoridad y liderazgo. Tienen que sacrificar la dimensión familiar para encarar proyectos de bien común para la sociedad. Nuestra interpretación, sin embargo, es otra. Esta escena nos parece que indica que incluso la obediencia a Dios tiene sus límites. Acabar con la vida de las personas o con la vida del planeta debe estar fuera de las visiones que promueven cambio, incluso de aquellas visiones alentadas por un ser divino. Este inquietante pasaje nos indica que la autoridad tiene sus límites y que las visiones de liderazgo transformadas, incluso aquellas que son propias de los amigos personales de Dios, como Abraham es descrito como el amigo de Dios, no deben ir en contra de la vida, la naturaleza, los recursos del planeta. El cuadro de Andrea del Sarto, de un Abraham con los ojos desorbitados y un gesto de locura y fanatismo, en el momento en que con una corpulencia poderosa se dispone a acabar con la frágil vida de un niño, pero es impedido por la mano de un ángel del cielo, denota un dramatismo extremo, una expresión de dolor y angustia que no impide la determinación de llevar adelante actos en contra de su propia voluntad. Esta es una verdadera obra de arte que logra captar y transmitir el despropósito de semejante prueba de fe.
Una prueba insensata e incongruente que por mandato divino se detiene y nos alerta acerca de los peligros del fanatismo con el que muchas veces nos entregamos a visiones de dudosa lógica y de evidente desastre que se ciernen sobre nosotros. Situaciones que no las llegamos a ver ni comprender en sus posibles impactos y consecuencias. Abraham, incluso siendo el amigo de Dios, no la tuvo fácil. Tuvo que luchar con las tribus vecinas hasta que lo dejaron habitar en un pequeño lugar donde levantó un templo para el Dios único y donde pudo crecer con su familia y sus rebaños. De hecho, el asentamiento de Abraham en Siquem, tras una larga búsqueda de un territorio y de una identidad propia, podrían considerarse como un triunfo de autoridad y liderazgo. Sin embargo, la expresión más alta del coraje de Abraham no se explica en esas duras batallas por la tierra, ni por ese momento de demencia cuando se dispone a matar a su propio hijo. Tampoco por ser el amigo de Dios, sino por ser el único hombre que cambió la historia al hacer cambiar la opinión de Dios, al hacer que Dios cambie su opinión, su decisión. Esto sucede en su encuentro con 3 agentes de la muerte que enviados por Dios venían a acabar con Sodoma y Gomorra. Es el momento en el que, sobrecogido por el pánico que causa la presencia de la muerte, Abraham se sobrepone y expresa su palabra. Trata de negociar un castigo menos severo. Reclama por la vida de Lot, de quien ya se había alejado, y de los que todavía se habían mantenido fieles a las buenas costumbres y la vida moral. En pocas palabras, se enfrenta a una decisión tomada por Dios, por la autoridad máxima, y logra que sea cambiada, que sea revertida, salvando así a un grupo reducido de residentes entre los que se encontraba su sobrino. En este acto de coraje se percibe algo muy difícil de lograr en la práctica. ¿Cómo hablarle a la autoridad? ¿Cómo hacerle notar que se está excediendo o que se está cometiendo una injusticia? El acto de liderazgo más frecuente y más peligroso es este: enfrentarse a la autoridad, apalabrar la realidad, mostrar opciones mejores y lograr un cambio. En otras palabras, interpelar a la autoridad y sobrevivir en el intento de cambiar decisiones ya tomadas. Abraham, en este sentido, se arma de valor y expresa su opinión, modula su desacuerdo, contextualiza su desafío a la autoridad, hace que su voz resuene racional y justa, y haciéndose escuchar, llega a convencer a la autoridad de hacer algo diferente. Este es un acto de coraje y apalabramiento efectivo que quedará como uno de los más importantes referentes de la práctica del liderazgo para generaciones venideras. Un ejercicio práctico a este respecto es preparar un texto con el cual uno llegue a expresar su desacuerdo con las políticas de una institución, en la cual el jefe personifica tales políticas. ¿Cómo poder decirle a este jefe que está errado, sin que por ello el jefe se sienta personalmente agredido? Hay que buscar cuidadosamente las palabras y envolverlas en un contexto que sea seguro para todos, que sea seguro para la autoridad, para el que se anima a ejercer liderazgo y para los miembros del grupo que están a punto de ser afectados. La protección del grupo con todas sus voces y facciones internas también es un rasgo de autoridad en medio de una jerarquía de autoridades. Es la insignia de valor de un supervisor que protege a sus supervisados ante las estructuras superiores de autoridad. Pero, fundamentalmente, es una muestra del liderazgo, expresar la palabra en beneficio del grupo, arriesgándose al peligro de lo terrible y desconocido que puede emerger de una autoridad que podría verse sorprendida o desafiada. Esta historia parece ser solo una pequeña muestra de liderazgo circunstancial, pero su implicación es inmensa. Dialogar con la autoridad suprema del universo y mostrarle con lógica y moderación y fundamentalmente con firmeza y determinación de propósito un mejor camino. Mostrar ese mejor camino, eso es liderazgo.